Continuamos en el programa y recuerde que estamos leyendo todo el Nuevo Testamento. En este día nos toca leer progresivamente, como Ah, estamos avanzando en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. El programa anterior terminamos capítulo 3 hasta el versículo 21. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y habíamos finalizado en el versículo 21 y hoy vamos a retomar el mismo capítulo, pero en el versículo 22 hasta el versículo 36. Ahí termina eh, el capítulo 3. De esta manera vamos leyendo y vamos eh, pasando por toda la parte de la escritura que tiene que ver con el Nuevo Testamento y con este libro que es el que ahora estamos leyendo. Bien, vamos a leer, dice la palabra del Señor así, San Juan, repito, ahí está bien, perfecto, no se toca más, el justo nivel. Bueno, San Juan capítulo 3, versículo 22 al 36, dice la palabra de Cristo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, ese es el texto. San Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Antes de esto Jesús, bueno, como escribe el apóstol Juan, escribe en el mismo capítulo el encuentro que tiene Nicodemo con Jesús un día por la noche para tratar de entender Nicodemo lo que no entendía, tratar de que Cristo le aclare cosas que él no puede llegar a ver, no las percibe. Y por supuesto allí, ese fue el programa anterior, San Juan capítulo 3 del 1 al 21. Ahora la historia está centrada en Juan el Bautista. En este mismo capítulo, el apóstol Juan, que escribe esta carta, este evangelio, nos pone un día en la vida de Juan el Bautista. Describe por qué pasa la situación. Juan el Bautista se encuentra con unos judíos, estos judíos que le habían preguntado al inicio quién era él, por qué bautizaba, si era el Mesías, si era el profeta, si era
Elías, ¿sí? No se olvide que Dios había dejado una pausa de 400 años sin hablarle a su pueblo. El último profeta había sido Malaquías, que había hablado de parte del Señor, y ahora, después de 400 años, aparece Juan el Bautista. Obviamente la gente se dio cuenta que era un profeta porque hablaba de parte de Dios, diría, él mismo lo dice, y estaba preparando el camino y las personas para que apareciera Jesús y la gente rápidamente fuera detrás de Cristo para escuchar las buenas nuevas de la salvación y el reino y la proclamación del tiempo cumplido para Israel y las promesas, gran parte de las promesas, otras se cumplen después. Así que estos judíos que vienen a hablar ahora en este pequeño relato son los judíos que ya habían hablado con Juan el Bautista hacía, muchos días atrás. El caso es que es un día común y corriente en la vida de Juan el Bautista. Primero vamos a ver por qué ocurre, porque ahí está escrito por qué causa ocurre esta situación donde Juan el Bautista se encuentra con estos judíos que le habían preguntado al principio acerca de él, y cómo Juan, obviamente, aprovechando la situación, les responde y habla acerca de Cristo. Vuelve a hablar acerca de Cristo, vuelve a hablar acerca de lo que él sabe de Dios, que Dios le ha encomendado, y cómo la historia va revelando un montón de cosas que a nosotros nos son útiles todo el tiempo, porque son las palabras de Dios. Lo que yo quería destacarle a la audiencia, porque obviamente yo lo leo y a la vista surge, es que Juan es una persona, más allá de que es profeta. Jesús dijo que no hay profeta nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, pero cualquier pequeño en el reino en el reino de Dios, luego que Cristo hizo la obra en la cruz, es mayor que Juan. Pero más allá de observar eso, la situación y el trabajo, el ministerio que tuvo Juan el Bautista, y lo que podamos hacer nosotros, lo que yo quería compartir es que Juan es una persona que aparece en la historia, y por el trabajo que Dios le da de señalar a Cristo, de preparar a Israel, porque Dios estaba cumpliendo promesas que le había dado a su pueblo, se encuentra en un día normal con unos judíos que le vienen a preguntar por una situación que está pasando, y Juan aprovecha para expresar verdades que son verdades eternas, verdades que tienen que ver con el reino de Dios, verdades, como dice Cristo, del reino de Dios y su justicia, verdades de las cosas de arriba donde está sentado Cristo, dice Pablo. Cosas que nosotros tenemos que no solo leerlas, aprenderlas, saberlas, entender cada día, porque obviamente son eternas estas verdades, pero fíjese que a una persona normal le surge de su boca, de su corazón, porque conoce a Dios, conoce a Cristo, verdades que a nosotros nos quedan ahora para la eternidad, y que nosotros también las debemos aprovechar porque están escritas para proclamar, primero saberlas, luego proclamarlas. Entonces, esa es lo maravilloso de Dios con su palabra, que con historias reales, de personas reales, cosas que pasaron de verdad, Dios, su Espíritu Santo, inspira al evangelista Juan, que escribe este evangelio, a dejarnos verdades eternas con un día común y corriente que pasó en la vida de Juan el Bautista. Así la Biblia está escrita en muchas de sus libros. La vida de un hombre común, Moisés, pero que Dios lo llama, y bueno, ya no es tan común porque está en las manos de Dios, ¿sí? Común en el sentido que está haciendo algo que ningún otro está haciendo. En ese sentido no es tan común. Había millones de pastores en la época de Moisés, pero Dios se le ocurrió llamar a Moisés, y con un hombre común hizo algo que él quiso hacer, que fue sacar a su pueblo de allá de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, la tarea de Moisés no era común. ¿Quién va a ir con un palo a sacar a más de 2 millones de esclavos
de la tiranía de semejante faraón perverso y malvado, que se ve obviamente su corazón perverso, cuando no solo cuando esclaviza a Israel, sino que no lo deja salir, y solo deja salir a Israel cuando ve que la muerte le está destruyendo prácticamente lo poco que le quedaba de su imperio. Entonces, ¿quién va a ir con un palo a sacar esclavos de la mano de un tirano? Nadie. Bueno, por supuesto, nadie va a ir. Pero Moisés fue. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí con él y le dijo que hiciera eso. Entonces, la tarea que hace Moisés no es común. Por eso dejó de ser un hombre común. No porque él era especial, no tenía nada de especial. Lo que Dios le manda a hacer no es común. Por lo tanto, se transforma en una persona o en un personaje de la historia que por lo que hizo, por haberle creído a Dios y por lo que Dios le manda a hacer, deja de ser una persona común. Porque las otras personas no tenían ese trabajo en las manos, no tenían la relación directa con Dios como la tuvo Moisés, pero esto lo decidió Dios, no Moisés. No escuchaban a Dios como lo escuchaba Moisés. De nada se podía jactar Moisés, todo lo hizo Dios con Moisés. Y Dios hace eso a través de la historia, lo hace con Abraham primero, lo hace con Isaac, lo hace con Jacob, lo hace con José, lo hace con diferentes personas que van pasando, Moisés, Josué, Samuel, David. Y bueno, usted puede seguir por la Biblia y se va a dar cuenta que personas normales, comunes, pero que salen de lo común de sus vidas, porque Dios llega y los envía, les habla y les envía a hacer cosas que en su voluntad están determinadas. Ahora que Cristo ascendió a los cielos, Jesús nos ha enviado a predicar su evangelio. Para nada una pequeña tarea. No se crea que es más fácil predicar el evangelio que sacar a Israel de la tierra de Egipto. Jesús dice que más tarea es esta, la que nos dio Él. La que nos dio Jesucristo, predicar el evangelio. Es mucho más. Porque yo se lo digo así para que lo entienda, nada más. Teológicamente puede tener mucha más profundidad. Pero sacar a una nación de la esclavitud de Egipto, a simple vista usted se da cuenta que tiene que ver solo con un pueblo. Y con 1,5 millones, 2 millones de personas. La tarea de predicar el evangelio tiene que ver con miles de millones de personas. Hoy en día esa tarea tiene que ver con prácticamente 7.000 millones de personas. Entonces es mucho más trabajo, es mucha más tarea, es mucho más tiempo. ¿Cuánto le llevó a Moisés que Dios lo usara para sacar a su pueblo esclavo de las manos de Faraón? ¿Cuánto habrá pasado entre las 10 plagas? Aunque la Biblia no nos dice exactamente los días que pasaron, pero ¿cuánto debe haber pasado? Menos de un mes, o un mes, quizás. Si se hace bien la cuenta, los que pueden buscar los detalles van a sacar la cuenta y no creo que haya sido más de un mes. Tomando en cuenta las cosechas y todos esos detalles que hay por ahí. No se tardó Dios un año para sacar a su pueblo de ahí. Fue una plaga tras de la otra. Con un tiempo no le dio respiro Dios a Faraón. Decía, bueno, te saco la rana, pero si no me dejas ir a mi pueblo, te pongo los piojos. Bueno, te saco los piojos, pero si no dejas ir a mi pueblo, te pongo la sarna. Y te saco la sarna, pero si no dejas ir a mi pueblo, te pongo el granizo, el fuego. Y si no dejas ir a mi pueblo, te pongo la langosta. Y así seguía Dios, los tumores, ¿no? Y las tinieblas, si no dejas ir a mi pueblo, y no le daba respiro. Le daba un tiempo para que reflexionara, a ver si dejaba salir al pueblo, pero como no lo dejaba, Dios dice, bueno, ahora va la otra. Y ahora va la otra, y ahora va la otra, hasta que llegó la última y lo dejó ir. Bueno,
Entonces, la tarea que ahora tenemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice el Señor Jesús. Hacer discípulos predicando el Evangelio. El que cree será salvo, el que no es condenado. Y al que cree, discipulen, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas las cosas que les he mandado. Eso es una tarea gigantesca, enorme. Y encima hay pocos obreros. Los pocos obreros fieles al Señor que hay, tenemos que hacer una tarea gigantesca en todo el mundo. Bueno, somos comunes nosotros, somos personas igual que cualquiera. La diferencia es que el Señor nos guió al arrepentimiento, hemos creído y nos limpió con la sangre de Cristo. Ahora somos de Él y estamos haciendo esta titánica tarea. Interminable tarea de llevar el Evangelio. Noche y día, acá y allá, a diestra y a siniestra, tiempo y fuera de tiempo. Con o sin cosas o lo que sea, sanos o enfermos, perseguidos o no, libres o esclavos, lo que sea, pero hay que llevar el Evangelio. Sabios o no, con entendimiento o con poco entendimiento, pero hay que llevar el Evangelio. Con poca fe o con mucha fe, pero hay que llevar el Evangelio. Con pocas cosas, con muchas cosas, pero hay que llevar el Evangelio. Bien. Entonces, Juan es una persona como cualquiera, si bien fue elegido para una tarea particular como Dios lo eligió, pero es una persona como cualquiera. Y Dios nos deja con todas estas personas su palabra escrita. Es una maravilla que Dios haga eso. Porque Dios utiliza hechos reales, verdaderos, como la vida de Moisés y como todos los que nombré, los profetas de Israel también, y nos deja la verdad del cielo. Nos deja las verdades del cielo, verdades eternas, de la boca de personas. Obviamente Cristo, por supuesto, vino del cielo a dar testimonio, pero también está Juan el Bautista dando testimonio acá. Y yo lo quería destacar esto, porque ahora que toda la verdad está escrita, es mucho más fácil para nosotros volver a usar estas verdades del Evangelio, y sabiendo que Dios usa situaciones comunes, personas comunes, en días comunes, también nosotros tener guardado tanta palabra del Señor como podamos, como lo dice Pablo, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, porque después Dios nos va a usar en cualquier situación común de la vida, para que pase lo mismo, para que se proclame la misma palabra. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que nosotros somos personas comunes. La única diferencia es que Dios nos salvó. La única diferencia con el resto de las personas es que Dios nos salvó y está Cristo en nosotros. Pero somos personas comunes, seguimos siendo personas comunes y normales. Lo que nos pase cada día es una oportunidad para proclamar una verdad del Evangelio de Cristo. Lo que nos pase cada día es una oportunidad para proclamar verdades eternas. Esa es nuestra función con nuestra boca. Abre tu boca, yo la llenaré. ¿De qué la va a llenar el Señor? ¿De qué la va a llenar? ¿De la letra de una canción del mundo? ¿De qué la va a llenar? ¿De conocimiento científico que se aprende en las escuelas y las universidades? ¿De qué la va a llenar? La va a llenar de las verdades eternas. La va a llenar de busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Estas bocas de los hijos de Dios debemos estar tan acostumbrados a proclamar verdades, no frasecitas que parecen evangélicas, ¿no? La visión de Dios, esa es una frasecita que parece evangélica, que parece que funciona dentro del Evangelio. La visión de Dios, el propósito de Dios en tu vida, esa es otra frasecita. Alcanzar el éxito en tu vida con la gracia de Dios, otra frasecita que parece decir verdades del Evangelio. La verdad que Juan no dice nada de eso. Yo lo marqué y se lo voy a resaltar. Las cosas que dice Juan. Y nosotros nos debemos
guardar todas estas cosas, porque estas sí son verdades del cielo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios, si es que habéis resucitado, dice Pablo. Porque estas son eternas, nunca dejan de ser. Pero estos mentirosos que ponen la psicología dentro del Evangelio, pastores entre comillas, apóstoles mentirosos, profetas mentirosos, te dicen, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuánto dura un propósito para...? Le hago la pregunta, a ver, para que vea que es mentira esa frase. ¿Cuánto puede durar el propósito que Dios tiene conmigo en mi vida? Claudio, yo me llamo Claudio Gorga. Dios, según estos mentirosos dicen, Claudio Gorga, Dios tiene un propósito con tu vida. Busca ese propósito, porque Dios lo tiene y te lo va a dar. Y este es el día de la unción donde Dios te va a mostrar el propósito para tu vida. Bueno, esa voz burlona la hago yo para que vea que eso no es una enseñanza bíblica. Ahora, pregunta, ¿cuánto tiempo dura el propósito que Dios tenga para conmigo en mi vida particular, Claudio? ¿Cuánto dura? ¿20 años más? ¿30 años más? ¿Cuánto dura? 100 años, ¿quiere ser exagerado? No voy a vivir 100 años, pero bueno, ¿quiere ser exagerado? ¿Cuánto dura? ¿200 años? ¿500 años dura el propósito? A ver si entiende, hermano. No se crea más esa mentira. Dios tiene un propósito con tu vida, hermano. Dios tiene un propósito con tu vida, hermano. Y Dios me trajo para decirte que tiene un propósito con... Y así te dicen, te tienen todo el tiempo así. ¿Cuánto dura? ¿500 años el propósito de Dios en mi vida, según estos charlatanes? 500 años, le quiere poner 500, bueno, póngale 500, así se acuerda de lo absurdo, de las estupideces que dicen estos mentirosos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto dura una verdad eterna proclamada por Dios en su palabra? ¿Cuánto dura una verdad? Y se lo estoy diciendo. ¿Cuánto dura una verdad eterna proclamada por Dios, por Cristo en su palabra? ¿Cuánto dura? Dura toda la eternidad. ¿De qué me sirve a mí que estos charlatanes, apóstoles y profetas falsos y pastores que lo siguen me anden adulando, lisonjeando todo el tiempo con frases que no son verdades eternas? ¿Cuánto tiempo dura esa tontería que dicen? ¿Cuánto dura? Lo que Dios dice dura toda la eternidad. Por eso yo tengo que buscar las cosas de arriba, dice Pablo, esas son eternas. Busquen esas cosas porque esas nunca dejan de ser. ¿Por qué voy a andar buscando las de acá abajo? ¿Qué importa si yo voy a ser presidente de una nación, si voy a ser gobernador y si voy a ser el dueño de una gran empresa? ¿Qué tiene que ver eso si eso no se termina? ¿Por qué gastar el tiempo en buscar esas cosas que son terrenales, pasajeras? Claro, usted le hace cosquilla al bolsillo y quiere saber si va a tener mejor sueldo. Bueno, es una cosa circunstancial. Aprenda a vivir si tiene poco y aprenda a vivir si tiene mucho y aprenda a vivir si está con lo necesario nada más. Pero aprendamos las cosas que son eternas porque esas nunca dejan de ser. ¿De qué le sirve que yo encuentre una persona circunstancialmente en mi vida y qué le voy a decir del Evangelio? ¿Qué le voy a decir? Dios tiene un propósito para tu vida, así como estás ahora. No, tiene cosas mejores. No, le tengo que hablar de cosas eternas. Hablando de las cosas eternas, que Dios habla, donde está Cristo, eterno, donde está su obra en la cruz, el perdón, eterno. El perdón que ganó Jesús es eterno. La obra que hizo en la cruz es eterna. Porque si no el perdón se me agotaría quizás justo antes de morirme. No, es eterno. Ya lleva más de 2000 años, pero es eterno. Es eterno hacia adelante y es eterno hacia atrás. También lo alcanzó a Abraham, lo alcanzó a Noé. Y a todos los que creyeron. Lea el libro de Hebreos, capítulo 11.
Pero estos mentirosos te dicen, seguí la visión de Dios, seguí el propósito que Dios tiene para tu vida, buscá la fuente para tu futuro. Y ahí están. Con todas. ¿Cuánto dura eso? Dura hasta el día que yo me voy. ¿De qué le sirve a la gente? ¿De qué le sirve al que está perdido? ¿De qué le sirve al adicto? ¿De qué le sirve al inmoral, al corrupto? ¿De qué le sirve a la gente que tiene miedo? Miedo terrible tienen. Tienen miedo de morir y miedo de vivir. Las dos cosas. Tienen miedo de enfermarse, miedo de no comer, miedo de pasar frío, miedo de esto, miedo del otro, miedo de los que están alrededor, miedo del que está arriba, miedo del que está abajo. Miedo a la tumba, miedo a la oscuridad, miedo a los demonios, miedo al diablo, miedo a lo que existe, miedo a lo que no existe, miedo a hoy, miedo a mañana, miedo a lo que pasó ayer, ya pasó ayer, que le tiene miedo al pasado la gente y ahí los psicólogos se llenan de plata. No, cosas eternas hay que hablar. Bueno, eso es lo que le pasa a Juan el Bautista ahora, fíjese. Usted dirá, era Juan el Bautista, era una persona común y corriente. Que Dios la llamó, ¿no? ¿O no le llamó Dios a usted? ¿Usted no es hijo de Dios? Somos tan comunes, o éramos tan comunes como era Juan el Bautista, solamente que Dios lo llamó del vientre de la madre. Y a nosotros también nos llamó. Después de esto, ¿qué? Después del encuentro de Jesús con Nicodemo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Acaba de ver 2 veces que la Biblia dice que Jesús bautizaba, pero en otro de los evangelios la Biblia aclara que Jesús no bautizó a nadie, sino que los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. Pero la frase dice que Jesús bautizaba porque Jesús estaba con sus discípulos permanentemente. Y cuando la Biblia dice que Jesús bautizaba, está aclarado en otro evangelio que en realidad no bautizaba a Jesús, sino que bautizaban los discípulos, es decir, Pedro, Andrés, Felipe y Tomás, los que estaban con Jesús, ellos bautizaban. Ellos se encargaban de bautizar a la gente. Bueno, cuando estaban con Jesús. Después de esto vino Jesús, hago la aclaración porque va a escuchar 2 veces que Jesús bautizaba y Jesús no bautizó nunca a nadie. Los que bautizaban eran sus discípulos, como lo hacemos nosotros, ¿no? Somos discípulos del Señor, nosotros bautizamos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista bautizaba también en Enón, junto a Salim. Pone la ubicación de donde estaba Juan el Bautista. Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, uno lee esto porque Juan todavía no había sido encarcelado. Uno lee esto y dice, Jesús estaba en una zona de Judea con sus discípulos y sus discípulos bautizaban a la gente que venía. Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado, por lo tanto estaba en otro lugar donde había mucha agua y también seguía bautizando Juan el Bautista. Bueno, por esta situación de que en un momento, después Juan el Bautista fue encarcelado y por supuesto no bautizaba más a nadie, porque fue encarcelado. Y sus discípulos que lo ayudaban a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista es encarcelado, poco tiempo después ya Juan el Bautista es asesinado y por supuesto los discípulos de Juan el Bautista que habían quedado, es por lógica que seguían a Jesús, porque Juan el Bautista, enterraron el cuerpo de Juan, hicieron el duelo por Juan el Bautista y finalmente los que eran discípulos de Juan el Bautista luego siguieron a Jesús. Ahora, en este momento estaba todavía vivo Juan el Bautista y todavía estaba libre Juan el Bautista, por lo tanto seguía haciendo aquello que Dios le mandó a hacer, que era bautizar a la gente. Llamarlas al arrepentimiento, bautizarse, demostrar que estaban arrepentidos y que se preparen para recibir el reino de Dios que había llegado en la persona de Cristo. Pero en este momento están los dos bautizando, uno en un lugar y otro en el otro, cerca de Jerusalén. Y los judíos, que siempre andaban por ahí, molestando, ¿no? Los cuestionadores judíos de la religión judía,
vieron la situación, vieron que Jesús estaba con sus discípulos bautizando en un lugar y que Juan el Bautista estaba en otro lugar bautizando. Entonces, ¿qué pasó? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. Entonces estaban preguntando, ¿cuál de estos dos bautismos es el que hay que hacerse? Porque Jesús está bautizando por allá, Juan el Bautista está bautizando por acá. Los judíos, el que no quiere creer siempre busca un detalle por cualquier lado, ¿sí? No había ninguna contradicción entre lo que estaba pasando, pero estos judíos que habían interrogado a Juan el Bautista hacía muchos días atrás, vuelven a aparecer en la escena. Por una situación común, de un día común y de una discusión, si usted quiere, sin ningún sentido, pero surge el momento donde Juan el Bautista empieza a dar testimonio de las verdades eternas y que nosotros debemos ser también discípulos de Cristo, que al abrir nuestra boca tengamos guardado en el corazón toda la verdad que podamos del Señor y de su reino para proclamarla, porque van a aparecer las situaciones y nosotros debemos hablar estas cosas. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. Entonces vinieron a donde estaba Juan el Bautista y le dijeron a Juan el Bautista, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro, esto se lo dijeron los judíos, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, vos dijiste que era el Hijo de Dios, ¿no? Sí, bueno, ese, Jesús, ese bautiza, y todos van a donde está él. Con esto le quisieron decir que mucha gente iba a donde estaba Jesús, que estaba bautizando por mano de sus discípulos. Y todos van ahí, a donde está él. Y vos estás acá, y vos también bautizás, y nosotros no entendemos nada. Bueno, no dice eso, pero le estaban cuestionando a Juan acerca de que Jesús bautizaba, y él bautizaba. Y respondió Juan y dijo, acá va la primera verdad eterna, una verdad del cielo, algo que es del reino de Dios y su justicia y que nosotros debemos saber. Dice Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Estas son cosas, o sea, nosotros los hijos de Dios, ¿por qué podemos hablar de Cristo? Porque nos ha sido dado del cielo, es algo que viene del reino de Dios. Si no, no hablaríamos. ¿Usted se piensa que estaría usted hablando de Cristo a esta altura? No sé cuánto hace que está en el camino. ¿Estaría hablando todavía las cosas de Dios? Con ese deseo, con ese gozo. ¿Estaríamos hablando las cosas de Dios si no nos fuere dado de arriba? No. Si no fuese dado del cielo, si no fuese algo, por eso Jesús dijo, yo me voy al Padre, así que pidan todo lo que quieran en mi nombre y el Padre se los dará. De acuerdo a su voluntad, pidan lo que quieran y el Padre se los dará, porque yo voy al Padre. Bueno, queremos hablar de ti, Señor. Muy bien, viene del cielo abrir la boca y hablar de Cristo. ¿Por qué hablamos de Cristo? Porque viene del cielo, el deseo de hablar de Jesús. Cuando usted se encuentra con alguna persona y le quiere hablar de Cristo y siente ese deseo de hablarle, es porque eso viene del cielo. No es porque usted es teólogo y estudió en la facultad de teología. No es por una preparación teológica. Porque la mayoría no lo tiene. Yo tampoco. Aide tampoco. ¿Y por qué entonces queremos hablar de él? Bueno, porque eso es dado del cielo. El que es teólogo, bueno, hablará la teología que aprendió, pero eso es dado de un estudio, de un sistemático, preparatorio. Pero no todos son teólogos, no todos tienen la posibilidad de ser teólogos. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios hablamos de Cristo? Porque es dado del cielo. Por eso hasta una burra pudo hablar de Cristo. Porque le fue dado de Cristo mismo. Estaba ahí. ¿Sí? Por eso una persona como Pedro, que no tenía letras, que no había tenido estudio,
pudo ser semejante apóstol de Cristo, porque le fue dado del cielo. Por eso habló de él, escribió 2 cartas y prácticamente dictó el Evangelio según San Marcos. Y por eso a él se lo ve en el libro de los Hechos, hablando mucho acerca de Cristo. Él es el primero que le predica a los judíos, es el primero que le predica a los gentiles. Él es el que va justamente a Samaria a iniciar la confirmación de los discípulos que habían creído por la predicación de Felipe, el diácono. Porque el pueblo samaritano era un pueblo, eran judíos que se habían mezclado con otra sangre de otros pueblos y estaba todo mestizo ahí el asunto, entonces, pero tenían las promesas también, eran parte de Israel, aunque mezclada, pero eran parte de Israel. Y él es el que inicia en los 3 lugares. Judíos, medio judíos, como eran los samaritanos, y los que eran totalmente no judíos. Y era una persona sin letras, sin estudio. ¿Por qué? Porque le fue dado del cielo. Bien. No puede el hombre recibir nada de lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia acá en la tierra y predicar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Si yo quiero aprender, por ejemplo, una tarea que no sé hacer, yo, por ejemplo, no sé coser a máquina, pero si yo quiero coser a máquina, bueno, me enseñan y aprendo. Eso no viene del cielo, viene de los dones naturales que tienen las personas, y el que sabe coser a máquina me va a enseñar a coser a máquina. Puedo aprender a manejar un avión. No sé manejar un avión, pero si voy a estudiar, un instructor me va a enseñar a manejar un avión. Pero eso viene de los dones naturales que tienen los hombres, que también vienen de Dios, pero son naturales, están en todos, para que cada uno pueda hacer una tarea. Pero para predicar el Evangelio, para hablar de Dios y para ocupar gran parte de nuestra existencia en hablar de Cristo y llevar el Evangelio como Él nos ha mandado, eso tiene que venir del cielo. ¿Sí? Tiene que venir del cielo. Por ejemplo, si el instructor me enseña a manejar el avión, él no me va a hablar del cielo, pero yo sí le voy a hablar a él del cielo. Si él no es cristiano, yo le voy a hablar a él del cielo mientras él me instruye para manejar el avión. Entonces, él me puede transmitir un don natural, como manejar un avión, pero yo, sin saber manejar el avión y aprendiendo un don natural, le hablo de algo que es del cielo. Porque viene del cielo. O sea, si nadie puede hacer nada si no le fuere dado del cielo. Él se está refiriendo a él, porque los judíos estaban en una contradicción. El que vos hablaste está bautizando allá, y vos dijiste que vos estabas bautizando. Yo estoy bautizando, dice Juan, porque me fue dado del cielo. Dios el Padre le mandó a bautizar a Juan. Entonces le dice, yo lo hice y lo estoy haciendo porque eso viene del cielo. Tiene que ver con el reino de Dios. Yo preparé el camino, ahí no lo va a decir. ¿Se está mareando o no? Bueno, tenga paciencia. Vosotros son verdades de la boca de Dios. Yo las tengo que saber, porque esto va a pasar. Le va a pasar mañana, le va a pasar pasado mañana, el mes que viene, el año que viene. Entonces, en vez de preocuparnos si el avivamiento viene el año que viene y cuando termine esto van a ser todos salvos y todos van a tener alas como los ángeles, como dicen los mentirosos pastores que hay ahora por Facebook. No. Ocupémonos de lo que dice Dios. Porque el año que viene usted va a tener que seguir hablando de Cristo, yo voy a tener que seguir hablando de Cristo, el que viene y el otro, y hablarle a gente incrédula, a gente que se va al infierno, gente que está perdida, enferma, en terapia, perseguido por la justicia, perseguido por el mal, perseguido por los demonios, endemoniados, gente que está viviendo en las tinieblas de este mundo. ¿Y qué le vamos a hablar? Si no sabemos que Dios usa cualquier situación para que yo, que soy hijo de Dios, usted que es hijo de Dios y que tiene las cosas del cielo, abra la boca y hable del Señor. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Ahí Juan termina explicando, yo bautizo porque me fue dado del cielo, Dios el Padre me lo dio, por eso lo pude hacer, por eso
les dije que yo no era el Cristo, sino que solo estaba siendo enviado antes que Él apareciera. Su función traída del cielo y le fue dada fue ser enviado antes que Cristo apareciera. Y la llevó a cabo. Y ahora empieza a explicar otras cosas. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. ¿A quién se refiere? Más adelante la Biblia enseña que la esposa es la iglesia de Cristo. Todos los salvos componen la esposa de Cristo. Y Él es el esposo. Lo compara con un matrimonio. Juan dice, el que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, ¿quién es el amigo del esposo? Juan el Bautista es el amigo del esposo. Y en realidad todos nosotros componemos esa situación de ser amigo del esposo. A la vez que somos esposa cuando somos iglesia, también somos amigos del esposo. Nos gozamos con el esposo por su esposa. Cada creyente individualmente tiene que gozarse con Cristo por la esposa que Cristo tiene. Aunque yo formo parte de esa esposa que Cristo tiene, que es la iglesia. La iglesia es algo que le pertenece a Cristo como una esposa a un esposo. Y cada creyente debe gozarse de esa iglesia que el esposo tiene. Porque la mantiene, la cuida, la limpia, la purifica, dice el Señor, ¿no? Y ahí después surge el amor al hermano, porque el hermano es parte de la iglesia. Pero si yo no me puedo gozar, dice, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, lo conoce, lo escucha a Cristo, el amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo, de lo que Cristo es, de lo que Cristo dice. Juan iba a dejar de predicar ya, porque el que estaba predicando, la voz que se estaba escuchando, era la de Jesús. Por eso él dice, el amigo del esposo, que está escuchando al esposo y tiene la esposa, se goza grandemente con todo lo que el esposo dice. Nosotros nos gozamos con la palabra de Cristo y sabemos que Él tiene una esposa a la cual le dirige esa palabra, le dirige todo su ser. Mi gozo está cumplido, dijo Juan el Bautista. Mi gozo está cumplido. ¿Qué gozo? Escuchar al esposo, escuchar a Cristo. Saber que Cristo es el que es el Señor de la iglesia, es el que cuida a la iglesia, es el que le habla a la iglesia, es el que le ayuda a fortalecerse a su iglesia. Cada uno de nosotros se debe gozar, así como Juan dijo, tengo mi gozo cumplido. Nuestro gozo es Cristo, por supuesto, y ese gozo también está cumplido porque sabemos quién es y porque le escuchamos permanentemente. Juan dijo, ya está, mi gozo está cumplido. Obviamente él iba a morir dentro de poco tiempo, pero sin saberlo Juan el Bautista dice, mi gozo ya está cumplido, ya llegó al cumplimiento aquello que yo tanto anhelaba. Y era Cristo. Nosotros podemos decir lo mismo. Lo que tanto anhelábamos cuando estábamos en el mundo en tiniebla y no conocíamos, era justamente lo que ahora tenemos. ¿O no se dio cuenta todavía? Cuando usted estaba en el mundo en tiniebla y Satanás hacía lo que quería, lo daba vuelta y lo llevaba de las narices y caía en cada barro de esta humanidad y de nuestra propia existencia, que no entendíamos todo ese daño que recibíamos y ese malestar y esa incomodidad y temores y miedo y dudas y un montón de cosas que no nos podíamos sacar de encima. Lo que tanto estábamos anhelando era aquel que no conocíamos y justamente es Cristo. Y Cristo llegó y el gozo nuestro se cumplió. Escuchar al esposo. Verso 30 dice, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Cuando nosotros llegamos al camino también, Cristo tiene que crecer en nosotros y menguar nuestra persona particular. Cuanto más nos humillemos y seamos capaces de mantenernos humillados y humildes en el camino de Cristo, más gozo tenemos. Más va a experimentar el gozo usted y yo si somos capaces de humillarnos y mantenernos, como dice el Señor, humildes. Humildes.
Si usted no busca la humildad, si yo no busco la humildad, el gozo no lo va a tener nunca. No lo va a experimentar, no lo va a poder vivir en una plenitud, lo va a tener que fabricar. Por eso hay tanto show en las iglesias evangélicas, porque no hay gozo. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos músicos, unos buenos músicos que hagan mucho bochinche. Ponemos luces, ponemos globos, llenamos de flores por todos lados, ponemos kioscos, ponemos comida, ponemos algo que alborote. Ponemos gente que camine fuerte por todos lados, que grite, que diga cosas extravagantes, porque como el gozo verdadero no está, entonces hay que fabricarlo, hay que hacer algo ficticio. Pero el gozo es Cristo en la vida del creyente. El gozo se cumple en la persona de Cristo en la vida del creyente, y cuanto más menguo, dice Juan el Bautista, más crece Cristo. Es necesario que crezca Cristo en nosotros, adentro, y que nosotros menguemos. Lo mismo que dijo Juan. Juan ya iba a desaparecer de la historia del Evangelio. Fue poco tiempo el tiempo que Juan el Bautista estuvo presente. Pero aún sin saber él que iba a ser asesinado, dijo, no es necesario que yo mengue. Decía, no soy yo el que tiene que sobresalir. Qué lindo, ¿no? No soy yo el destacado. Qué lindo, ¿no? Lo dijo Aide, ¿no? Cuando estaba empezando el programa. Van a la iglesia evangélica porque se enamoran del predicador, se enamoran de la predicadora, se enamoran del que tiene el poder o que manifiesta... No. O sabiduría, o entendimiento, o dones, o oración, o lo que sea. No. Nosotros debemos menguar todo el tiempo. Es decir, desaparecer si es posible. Pero no desaparecer físicamente, sino que nuestra persona no es el motivo. No nos reunimos por una persona, sino por Dios, por Cristo. Por Él nos reunimos. Nosotros debemos menguar, es decir, ser humildes. Si no somos humildes, en donde el gozo lo tienen que fabricar con tonterías del mundo. Hacer shows musicales, shows de dones, shows de milagros, shows de revelación, shows de profecía, hacen shows de palabras de ciencia, hacen todos shows. Hablan en lengua y saltan y giran y hacen ruido como animales, zapatean, hacen el trencito, comen, mascan chicle, filman están todo el día filmando con el celular en medio de la reunión, pero show. Bueno, eso es porque no hay gozo. Y el gozo es porque nosotros nos humillamos y aparece Cristo. Se destaca Cristo, que es lo único que sirve, que se destaque el Señor, que se destaque su palabra, que se destaque su voluntad. Él es el fundamento y lo importante. Esa es otra cosa que Juan el Bautista dice. Verso 31 dice Juan el Bautista, el que de arriba viene, está hablando con estos judíos que le vinieron a preguntar, pero ¿quién bautiza al final? Juan, vos, Jesús, ¿qué es esto? ¿Cómo es la cosa? ¿No? Bueno, yo recibí esto del cielo porque si no, no lo podría hacer, hice lo que Dios me mandó, fui enviado antes que Cristo, ya te lo dije, así que ahora está Cristo, Él es el que va a quedar, Él es el que va a crecer y yo voy a desaparecer. Él es el importante, ¿entendés? Bueno, así es el reino de Dios. Es Cristo el Señor, nosotros sus discípulos, punto, nada más. Simple y sencillo. Que le escuchamos, lo obedecemos, guardamos su palabra, lo honramos y seguimos presentándolo al mundo. Como ahora va a decir más abajo. El que de arriba viene es sobre todos. Eso es una verdad eterna. El que viene de arriba está por encima de todo. ¿Quién vino de arriba? Jesús. Muy bien. Cuando usted hable con una persona y le presente a Jesús, sepa que Jesús está por encima de todos. ¿Por qué? Porque vino de arriba. Porque vino del seno de Dios. En el seno de Dios solo está Jesús. Él vino de ahí. Ningún otro puede venir de ahí. El arcángel Miguel no está en el seno de Dios. El arcángel Miguel viene de otra posición. ¿Sí? O Gabriel. Gabriel tampoco está en el seno de Dios.
Ni siquiera Satanás, antes de caer del cielo, estaba en el seno de Dios. Fíjese, en el Antiguo Testamento iba a ver qué posición ocupaba. El único que está en el seno de Dios es Jesucristo. Él vino de ahí, por lo tanto está sobre todos. Sobre todos. Entonces cualquier persona a la cual yo le esté hablando, Jesús está por encima de esa persona. Sea quien sea la persona. Y no importa la posición que ocupe o lo que tenga o no tenga. No importa, Jesús está sobre esa persona. Por eso el mundo no tiene que amedrentarse nunca cuando habla a una persona acerca de Cristo. Nunca. Porque el Cristo del que estoy hablando está por encima de él. Es superior a esa persona. Entonces, el que de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Quién es de la tierra y terrenal y habla cosas terrenales? El incrédulo es de la tierra. Jesús dice que nosotros no somos del mundo, sino que somos de su reino. Pablo también dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dios nos sacó de la tierra. No nos dejó terrenales, nos ha hecho celestiales. Porque estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Dios nos ha transformado en celestiales, en una criatura nueva. Antes sí éramos como todos los demás, pero Jesús dice que somos nueva criatura. Esa nueva criatura no es terrenal. Si hubiéramos dejado, si nos hubiéramos quedado sin creer en Cristo, hubiéramos seguido con la misma situación y hubiéramos seguido siendo terrenales, y cosas terrenales estaríamos hablando. Pero ahora resulta que estamos hablando cosas celestiales. ¿Por qué hablamos de cosas celestiales? Porque nos es dada del cielo. ¿Y por qué nos es dada del cielo? Porque nos hemos arrepentido, creído en Jesucristo, y Cristo nos llevó a estar sentados juntamente con Él en el cielo. Y por eso hablamos cosas celestiales. Si no, estaríamos hablando de una receta de cocina. Pero el terrenal sigue hablando cosas terrenales. El que viene del cielo es sobre todos. Otra vez. Cristo vino del cielo, por lo tanto es sobre todos. Él está centrándose en hablar y explicar más la persona de Cristo, a la cual él anticipó y dijo que venía. Y él se está poniendo en la posición correcta, que es: yo no puedo hacer nada si Dios del cielo no me lo da y me lo dice. Y así somos nosotros también. Cristo es sobre todos. El Señor. Verso 32, hablando de Cristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Quién? Jesús, lo que vio y oyó, porque él mismo lo dice: lo que yo vi cerca de mi Padre, eso es lo que hago. Lo que yo oí cerca de mi Padre, eso es lo que digo. Lo dice Jesús en los evangelios. O sea, en pocas palabras, yo te vengo a decir y a mostrar quién es Dios. Eso dice Jesús. Yo vengo a decirte quién es y cómo habla Dios. Qué cosas dice Dios y cómo es Dios. Yo te lo vengo a testificar. Ese es Jesucristo. Lo que él vio y lo que oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Es decir, si Dios no hace la obra, a nadie le interesa ese tema. ¿A quién le interesa saber lo que Dios habla? ¿A quién le interesa saber exactamente lo que Dios habla? A eso me refiero. ¿A quién le interesa saber exactamente las palabras de Dios? ¿A quién le interesa conocer exactamente a Dios? ¿A la gente terrenal? No. A nadie. Básicamente a nadie le interesa. Nadie recibe su testimonio. Jesús vino a dar semejante testimonio de Dios y hablar las palabras de Dios, y a nadie en el mundo le interesa. Por eso Dios tiene que guiarnos con su gran benignidad a arrepentirnos para que recibamos la fe y creamos en Cristo. Y entonces ahora sí nos interesa el testimonio que Cristo vino a dar en cuanto a lo que Dios es y en cuanto a lo que es la palabra
que sale de la boca de Dios. Conocer sus palabras y conocer su persona. Ahora nos interesa. El que recibe su testimonio, de los nadie quiere decir nadie recibe su testimonio, pero el que recibe su testimonio, por lo que yo comenté recién, Dios nos guía al arrepentimiento, creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo, nos da el Espíritu Santo y ahora nosotros sí recibimos su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Ahí hay una verdad eterna. Los que hemos recibido el testimonio de Cristo acerca de Dios, los cristianos, pero para eso hay que oírlo a Cristo y para eso hay que conocerlo a Cristo. ¿Le interesa eso cuando va a reunirse? Entonces va por buen camino, el camino de Cristo. Si le interesa el show cuando va a reunirse o pasarla lindo, entonces va por mal camino. El que recibe su testimonio, el de Cristo, acerca de Dios, este hombre, esta mujer que recibe su testimonio, el testimonio de Cristo, esa persona atestigua que Dios es veraz. Eso quiere decir, eso es una verdad eterna. Nosotros hemos recibido el testimonio de Cristo, hemos recibido a Cristo y su testimonio de Dios. Sí, entonces nosotros somos testigos de que Dios es real. Nosotros somos testigos de que Dios es real. Así como Gabriel podría venir y decir, soy testigo de que Dios es real, porque yo estoy delante de Dios, dijo Gabriel un día. Yo soy Gabriel que está delante de Dios. Escúchame, le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Por qué no me crees lo que te estoy diciendo? Yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios, yo conozco a Dios. Y te vengo a decir lo que Él me dijo que te diga, y encima no me crees. Así como Gabriel es testigo de que Dios es real, verdadero, nosotros también somos testigos de que Dios es verdadero, de que Dios es veraz, de que Dios es real, porque hemos recibido el testimonio de su Hijo Jesucristo acerca de Él, de Dios, y por lo tanto nosotros somos testigos de la realidad de Dios. Cuando una persona se burla del Evangelio, dicen, ¿cómo voy a creer en Dios si no lo veo? Yo no tengo ninguna prueba de que Dios existe. Usted le tiene que decir, yo soy una prueba de que Dios existe. Y la persona le va a decir, ¿por qué? Si vos sos una persona igual que yo. Soy una persona igual que vos, pero yo he recibido el testimonio de Jesucristo acerca de Dios. La Biblia dice, y es una verdad eterna, que nosotros aún estando en la tierra hasta que nos vayamos, somos un testigo, somos una evidencia, somos una prueba de que Dios existe y de que Dios es verdadero. Nosotros, sí, los creyentes. Si es que amamos a Dios de todo corazón, si es que nos hemos arrepentido de verdad, si es que nos interesa el testimonio que Cristo da de Dios y nos interesa la palabra que Cristo da acerca de la voluntad de Dios, entonces nosotros somos testigos, somos pruebas, somos evidencia de que Dios existe y es verdadero. Nosotros. Eso dice ahí. El que recibe su testimonio, atestigua, es decir, es testigo de que Dios es verdadero. Verso 33. ¿Sabía eso? Y después me andan diciendo, Dios tiene un propósito para tu vida. Sí, me hizo testigo de Él. Ya lo sé. Y eso es eterno. Todo lo que yo testifique, por eso la Biblia dice que aun cuando ellos no están, sus obras siguen con ellos. ¿Quiénes no están? Los que tenían el testimonio del Hijo de Dios y testificaron a este mundo mientras estuvieron en este mundo de que Dios es verdadero, es real y sus obras siguen con ellos. Todo lo que yo atestigue, todo lo que usted atestigue como verdad de la Biblia delante de los oídos de las personas es eterno. Ese testimonio tiene consecuencias eternas. ¿Qué me vienen con que buscar tu éxito, seguir tu triunfo, buscar la cima? Con todas tonterías de psicologías y de terapias humanas.
Lo que yo atestigue de Cristo va a estar por la eternidad, la consecuencia de eso. No mi palabra, porque mi palabra obviamente termina cuando yo termine. Pero lo que atestigue de Cristo, lo que de la palabra de Cristo yo diga, reproduzca, anuncie, comparta, tiene consecuencias eternas. Lo dice Dios en el Antiguo Testamento. Si vos no le avisás al pecador, al impío, que se pierde, entonces él se pierde y yo voy a demandar sobre tu sangre la vida del impío porque no le avisaste. Pero si vos le avisás al impío que va por un camino de destrucción y que se pierde y él no se arrepiente, entonces yo no te voy a demandar nada, dice Dios a vos, porque vos le avisaste al impío. ¿Y cómo sabe Dios que le avisa al impío? Bueno, primero lo sabe porque es Dios. Pero al impío le va a demandar y no a mí, porque el impío escuchó y no creyó. ¿Y en qué momento le va a decir Dios al impío? Vos escuchaste el Evangelio cuando esté en el juicio final. Te lo dijo mi hijo. ¿A dónde? Pero faltan pasaron miles de años. No importa, lo que mi hijo te dijo hace 1000 años atrás, yo lo tengo, porque son palabras que testifican conforme al testimonio que Jesucristo dio y nosotros lo hemos recibido. Nosotros recibimos el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, no solo de su persona como Hijo de Dios, sino de la persona de Dios el Padre, del Dios eterno, del Dios creador, del único Dios verdadero. Hemos recibido todo el testimonio y lo seguimos recibiendo constantemente y nosotros somos testigos de que Dios es verdadero. Y al proclamar estas cosas en una situación común de un día de su vida, eso queda para la eternidad. Porque aquel que no creyó en Jesucristo pasará la eternidad en la condenación por el testimonio de Cristo que no creyó. ¿Y quién dio ese testimonio de Cristo que él no creyó? Nosotros. Nosotros. Nosotros somos los que damos ese testimonio de Jesucristo que la gente que se va a ir al infierno no lo quiere aceptar. Somos nosotros. Nosotros proclamamos las verdades eternas del cielo mientras estamos en la tierra, y todo el tiempo que proclamemos la verdad del Evangelio, y lo pongo bien subrayado, la verdad del Evangelio, todo eso que testifiquemos de la verdad del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, de la verdad de Dios, es lo que va a quedar como eterno mensaje no aceptado por aquellos que al infierno se van. Porque nosotros cuando hablamos de Cristo. Y la condenación es no creer en Cristo, no creer el mensaje de Cristo. Y eso somos nosotros. El que recibe su testimonio, los creyentes, atestigua que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué palabras vino a traer Cristo? Las palabras de Dios. Vino a traer toda la palabra de Dios, toda la persona de Dios vino a revelar. Por eso dice que Jesús andaba en la plenitud del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, ungido por el Espíritu de Dios. Dios no da el Espíritu por medida. Todo el Espíritu de Dios estaba en plena actividad en la persona de Cristo, porque estaba dando el testimonio de toda la palabra de Dios y de toda la persona de Dios. Estaba testificando el testimonio por excelencia de la existencia de las cosas. Ese testimonio es el más importante, el testimonio de la persona de Dios y de las palabras de Dios. Eso es lo más importante en toda la creación, en toda la existencia y en todo lo que tenga que ver con la eternidad. Es el testimonio más importante.
más sobresaliente. El testimonio de la persona de Dios y de las palabras de Dios. Y ese lo trajo Jesucristo. El Padre ama al Hijo. Se refiere, esta es otra verdad del cielo. El Padre ama al Hijo. ¿A qué Hijo? A Jesucristo. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en la mano de su Hijo. En otras partes del Nuevo Testamento se dice lo mismo. Todas las cosas le fueron entregadas a Jesucristo. Él está ahora en el cielo, resucitado, entronado. Todo está sujeto bajo Él. Todas las cosas Dios se las entregó en manos de Jesucristo. El juicio se lo ha dado a Cristo, todo se lo ha dado a Cristo, todo está en la soberanía de Jesucristo. Porque Jesucristo vino e hizo la obra que el Padre le había encomendado hacer y le entregó todo en sus manos. El Padre ama al Hijo, así que cuando tenga que reprender un demonio, sepa que eso está entregado en las manos de Cristo, así que va a tener que obedecer el demonio. Y cuando aparezca una maldad por ahí, sepa que esa maldad también está entregada en las manos de Cristo. Va a tener que salirse esa maldad. Y cuando vengan las tinieblas, sepa que las tinieblas también están entregadas en las manos de Cristo, el Hijo de Dios, porque el Padre se lo entregó. Así que todo eso está sujeto a Cristo. Todo potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina Mateo, San Mateo 28. Todas las cosas las entregó en su mano. Todo. La salud de su cuerpo, la función de sus órganos, lo que pase mañana, lo que pase el año que viene, lo que hagan las personas o dejen de hacer las personas, los que nacen, los que mueren, los que viven. Todo lo entregó en las manos de Cristo. Él es soberano sobre todas las cosas. Porque el Padre ama al Hijo y le ha entregado todo en sus manos. El último versículo. Usted y yo debemos tener esto bien guardado en el corazón. Porque son verdades eternas. Esto no cambia. No es que Jesucristo un día el Padre le saca las cosas que le entregó. No te las doy. Hoy no las usás porque le dice. No. Por eso podemos andar confiados, dice la Biblia. Como un león. El justo anda confiado como un león. ¿Por qué anda confiado el justo? Porque sabe las verdades eternas. Porque sabe las cosas de arriba, donde está Cristo. Todo le ha sido entregado a Cristo, así que ¿qué problema hay con todo? Si todo está bajo la soberanía de Jesucristo el Señor, nuestro Señor que nos ha mandado a hablar de Él, que nos ha salvado. Todo está bajo su control. Todo le ha sido entregado. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Lo dice justamente en este mismo capítulo, cuando mismo Jesús se lo dice a Nicodemo. Para que el que Dios dio a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan el Bautista dice lo mismo. Y nosotros, los discípulos del Señor, tenemos que decir lo mismo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Nunca se deje convencer de que hay otra cosa diferente a esta. ¿Quiere vida eterna? Crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, como todo pecador del mundo, y cree en Jesucristo. Es lo único que tiene para aferrarse. Jesucristo. ¿Qué le pasa? ¿Está turbado en la vida? Y bueno, lo único que tiene para aferrarse es Jesucristo, el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y va a dejar de estar turbado. ¿Está enfermo? Arrepiéntase y crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dejará de estar preocupado por su enfermedad. ¿Está solo? Arrepiéntase y crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la soledad no será una carga. ¿Está siendo perseguido? Arrepiéntase
y crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa persecución dejará de infundirle temor. Está en quiebra, en deuda, está arruinado. Arrepiéntase, pida perdón a Dios por medio de Jesucristo. Crea en Jesucristo y Dios cambiará la situación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, le hablan pero rehúsa creer, escucha de Cristo pero rehúsa creer, lee acerca de Cristo pero rehúsa creer, se entera acerca de Jesucristo pero rehúsa creer, oye acerca de Jesucristo pero rehúsa creer, tiene el testimonio de la creación acerca de Jesucristo pero rehúsa creer, tiene el testimonio de su conciencia que desesperada su conciencia porque su alma está desesperada y porque su espíritu está muerto dentro de él, le dice que busque a Dios, que escuche acerca de Cristo y rehúsa creer, ve que el mundo no tiene el mensaje de Cristo y rehúsa creer en Jesucristo, pero cree cualquier mensaje del mundo. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. No verá la vida el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Siga así y no verá la vida. Siga así y no va a tener respuesta de la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solo que no verá la vida, sino que tiene otro problema encima. Dios está airado con el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Para que usted entienda lo que es la ira de Dios, ahora que viene el verano y el cielo esté despejado a la noche, salga, mire el cielo bien estrellado en los meses de verano. Y todo eso que usted ve ahí, que no tiene fin, que es enorme, que solo se ven estrellitas, pero eso quiere decir que hay un montón de cosas ahí. Todo ese universo que se ve ahí de noche en verano, todo ese universo no puede soportar la ira de Dios. Todo ese universo no puede, el sol no puede soportar la ira de Dios. Las estrellas no pueden soportar la ira de Dios. El universo entero no puede soportar la ira de Dios. Delante de la ira de Dios, todo el universo dejará de ser, dice la Biblia. No se hallará lugar para él. Dios consume el universo con su ira. Pobrecito de aquel que rehúsa creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni el universo entero puede soportar la ira de Dios, sino que quedará deshecho. Y un simple mortal se atreve a desafiar la ira de Dios. ¿Entiende lo que es la ira de Dios? El mundo será quemado y ninguna cosa quedará. Eso lo va a provocar la ira de Dios. El universo va a ser enrollado como una cortina, no va a haber nada, porque eso lo va a hacer la ira de Dios. Y el pecador que rehúsa creer en Jesucristo, sobre él está la ira de Dios. Pobrecito de él, que desafía a Dios, que desafía a Jesucristo. Y ahí termina el testimonio de Juan el Bautista. Amén. Vamos ahora. Diga así conmigo. Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y así como dice tu palabra, creo que Jesús se levantó de los muertos por el poder de Dios. Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, que tu sangre preciosa me santifique. Señor Jesús, perdóname
ven a mi corazón. Dame tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Te ruego, Jesús, que pueda seguir tus caminos cada día de mi vida. Ayúdame. Y en este día renuncio a Satanás y los demonios. Renuncio a toda maldad, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne. Renuncio también a la enfermedad. Y te ruego que cada día me guardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia. Saludamos a todos los que están en sintonía, los que están en internet. Y recuerde que estamos congregados, le invitamos. Estamos realizando las reuniones normalmente, como siempre, nunca las hemos interrumpido. Estamos el día jueves, el día sábado y el día domingo en la calle Santa Fe 2540. El barrio es Merlo Norte. Estamos ubicados entre la calle Solané por un lado y la calle La Prida por el otro. La calle Solané es la calle que empieza en la barrera de la estación de Merlo. Justamente en la barrera empieza. Esa calle es Solanet. Hay que continuar 8 cuadras por Solanet. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle de asfalto. La cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto al lado del Pilar de la Luz. Ahí lo va a ver fácilmente. También está el nombre de la calle, el número del domicilio, 2540. La torre de las 2 antenas de las 2 radios. Aquí le esperamos para gozarnos y alegrarnos con el Señor, nuestro Salvador, y con todos los hermanos que también aman a Cristo de verdad, de todo corazón. Así que le esperamos, le invitamos para que usted participe también. Y aproveche la oportunidad de congregarse. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. Buscando su familia. Él viene. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.